Si estás escuchando esto, por favor comparte en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber hasta dónde llega mi historia. Estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada por un silencio denso como la niebla matutina. El viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de mi difunta madre, marcaba cada segundo con un ritmo implacable y acusatorio. Mi esposo Ricardo acababa de regresar de otra de sus incontables cenas de negocios. Lucía no solo agotada, sino atormentada, como si cargara el peso de un secreto demasiado pesado. Lanzó su chaqueta sobre el sofá con un cansancio que parecía actuado. Aflojó su corbata como si fuera una soga de la que deseaba escapar, y se dejó caer en la cama sin siquiera ducharse. El tenue aroma de su costosa colonia flotaba en el aire, pero venía mezclado con una nueva fragancia extraña. Un perfume floral dulce que se sentía como una intrusión descarada. Minutos después, el suave ronquido llenó la casa. Me levanté con la gracia silenciosa de una esposa de 40 años y comencé a ordenar el desastre que había dejado en la sala. Su chaqueta, su billetera, su teléfono celular, su vieja laptop. La pantalla del teléfono aún estaba encendida, mostrando un nuevo correo electrónico que brillaba como un presagio siniestro. Fruncí el ceño. Ricardo nunca usaba correo electrónico. Siempre decía, Marta, toda esta tecnología es demasiado complicada. Prefiero simplemente hacer una llamada. Pero ahora, un correo electrónico. Estaba justo ahí, a plena vista, movida por una curiosidad mórbida que se sentía tanto incorrecta como necesaria. Lo abrí. El mensaje era corto. Un simple puñado de palabras que destrozaron mi mundo. Estuviste increíble esta noche, papi. Seguido de un corazón rojo que atravesó mi propio corazón con un dolor frío y agudo. Me congelé como si alguien me hubiera bofeteado. Papi. La palabra resonó en mi mente. ¿Quién lo llamaba así? Y en un tono tan íntimo y afectuoso. Deslicé hacia abajo con el pulgar temblando, buscando más pistas. Pero no había nada más, solo una dirección de correo electrónico extraña, un revoltijo de caracteres sin sentido. Un escalofrío me recorrió, no por el frío, sino por un miedo profundo y penetrante. Miré hacia el dormitorio y vi a Ricardo darse vuelta con un ronquido entrecortado, su rostro tranquilo y apacible. Un contraste cruel con la tormenta que rugía dentro de mí. Mi corazón latía como el de un ladrón. Rápidamente volví a colocar el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer, continué limpiando, ahora con movimientos mecánicos y robóticos. Recogí su ropa sucia para llevarla al lavadero. Al revisar los bolsillos de su pantalón, sentí un papel doblado, crujiente y nuevo. Era un recibo de un elegante asador en San Luis, fechado esa misma noche, San Luis. Me había dicho que se reuniría con sus socios en Monterrey. Una risa pequeña y amarga escapó de mis labios. Ricardo odiaba conducir en Monterrey. San Luis, por otro lado, era donde había vivido su madre antes de fallecer. Tenía recuerdos entrañables allí, un hecho que me había recordado a menudo. El recibo mostraba una mesa para dos. Una botella cara de vino tinto, el mismo que me había comprado para nuestro 10º aniversario. Y platos principales de filete y pasta. Intenté recordar la última vez que Ricardo me llevó a un lugar así. Quizás hace 10 años, cuando abrí mi primera panadería. Saqué mi propio teléfono y con una determinación silenciosa tomé una foto del recibo y del correo electrónico. No quería creerlo, pero la intuición de una mujer, la intuición de una esposa de 40 años, es un conocimiento profundo y primitivo. Algo estaba pasando y tenía que averiguar qué era. Fui al garaje. La vieja camioneta de Ricardo aún estaba tibia, el aire espeso con olor a gasolina y ese tenue perfume dulce de su ropa. Abrí la puerta con un frío apretando mi estómago. Encendí la linterna de mi teléfono y revisé cada rincón del asiento del conductor. No había nada fuera de lo común, solo algunas monedas sueltas y una botella de agua vacía. Pero cuando metí la mano en la guantera del lado del pasajero, mis dedos rozaron algo plástico y resbaladizo. Lo saqué y mi corazón casi se detuvo, un tubo usado de lubricante personal con residuos secos en la tapa. Una pieza de evidencia pegajosa y condenatoria. Me quedé allí parada en el garaje oscuro, mirándolo como si fuera un secreto sucio. Ricardo y yo no habíamos sido íntimos en años. Él siempre decía que estaba cansado, que la edad había agotado su deseo. Entonces, ¿para qué era este lubricante? La pregunta resonaba en mi mente, cada sílaba un martillazo a mi frágil realidad. Me sentí paralizada, pero mantuve la cabeza despejada. Lo volví a colocar exactamente donde lo había encontrado y me limpié las manos con una servilleta, frotándose hasta dejarlas en carne viva. Continué buscando, esta vez con más cuidado. Debajo del asiento trasero encontré unas servilletas arrugadas empapadas en un perfume floral dulce que no era de hombre y no era mi suave fragancia familiar de rosas. Tomé fotos de todo, el lubricante, las servilletas. Cerré el auto y volví adentro, el peso de la evidencia presionando sobre mí. Me senté en la mesa de la cocina, mis manos temblando incontrolablemente mientras recogía el teléfono de Ricardo nuevamente. Para ese momento, estaba casi segura de que me estaba engañando.
Revisé sus mensajes, pero solo había conversaciones de trabajo, frías y secas. Su bandeja de entrada estaba vacía, excepto por ese extraño correo electrónico. Revisé las carpetas de enviados y borradores. Nada. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, sospechosamente así. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, yo ya estaba despierta. Hice un desayuno simple, 2 huevos fritos, unas tostadas y una taza del café negro fuerte que le gustaba a Ricardo. Apenas había dormido toda la noche, Ricardo bajó luciendo cansado, su cabello desordenado y sus ojos aún somnolientos. Se sentó a la mesa, agarró su taza de café, tomó un sorbo y la dejó medio llena. «Tengo una reunión importante hoy», dijo con voz ronca, sin mirarme a los ojos. «Seguro llegaré tarde a casa». Asentí con una sonrisa forzada, aunque todo lo que quería hacer era gritar. Pero me contuve y simplemente respondí: «Está bien, ten cuidado». Se levantó, me dio unas palmaditas ligeras en el hombro y se fue. La puerta se cerró, dejando la cocina en silencio, limpié la mesa y lavé los platos uno por uno. No podía quedarme sentada inventando teorías. Necesitaba la verdad, evidencia sólida. Tomé mi teléfono y busqué el número de la señora Gómez, una amiga de hace años que me había ayudado mucho cuando abrí la panadería. Ella una vez me había hablado de un buen investigador privado especializado en casos de infidelidad. «Marta, si alguna vez lo necesitas, puedo darte el número de Tomás», me había dicho. «Es muy discreto y confiable». Nunca pensé que necesitaría llamarlo, pero ahora no tenía otra opción. Marqué su número con voz temblorosa. «Hola, señora Gómez. ¿Puede ayudarme a contactar a Tomás? Lo necesito». Hubo un silencio de unos segundos antes de que respondiera. «Marta, ¿qué está pasando? ¿Ricardo hizo algo?». Suspiré, sin querer entrar en detalles por teléfono. «Solo necesito saber la verdad. ¿Puede ayudarme?». La señora Gómez aceptó inmediatamente, y una hora después recibí un mensaje de Tomás pidiéndome que nos reunimos al mediodía en un pequeño café del centro. Al mediodía fui al café y elegí un rincón apartado donde nadie me notaría. Tomás entró, un hombre de mediana edad, bajo y fornido, con una camisa azul claro simple y ojos filosóficos que parecían leerlo todo. Le entregué una memoria USB con las fotos que había tomado la noche anterior. «Esto es todo lo que tengo», dije con voz temblorosa. «No estoy segura, pero creo que mi esposo me está engañando». Tomás asintió, revisando cada imagen en su teléfono con un rostro impasible. «Señora Martínez, entiendo. Comenzaré a seguir al señor Martínez esta tarde. No se preocupe, le avisaré lo antes posible». Lo miré, tratando de contener las lágrimas que ardían en mis ojos. «Gracias», dije suavemente. «Solo quiero saber la verdad, sea cual sea». Tomás asintió con una mirada compasiva. «Haré mi mejor esfuerzo. Vaya a casa y no haga nada que despierte sospechas». Salí del café sintiéndome más sola que nunca. 40 años de matrimonio, toda una vida construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Siempre creí que Ricardo era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Y ahora aquí estaba, contratando a un extraño para seguir a mi propio esposo de esa noche. Mientras estaba sentada en la panadería, repasando facturas de entrega, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Tomás. Lo abrí con el corazón latiendo a toda velocidad. Era una foto de Ricardo con su camisa azul claro que usaba a menudo, entrando a un restaurante elegante, tomado de la mano con una mujer. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. Era Carolina, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado con maquillaje pesado, lápiz labial rojo intenso y el cabello suelto. No parecían suegra y nuera, sino una pareja en una cita, sus cuerpos girados uno hacia el otro. Me hundí en mi silla, mi mano temblando mientras sostenía el teléfono. Carolina, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Ricardo siempre actuaban distantes, apenas se hablaban. Ahora me daba cuenta de que todo había sido una actuación maestra. El señor Tomás envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Carolina se inclinaba hacia él sonriendo y Ricardo brindaba con su copa, con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así. A medianoche llegó un video de Tomás. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada. Me puse los auriculares y presioné reproducir, mis manos tan temblorosas que casi dejé caer el teléfono. En el video, Carolina se inclinaba cerca del oído de Ricardo, susurrando algo que lo hacía reír en voz alta. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Ricardo, siempre el caballero, le abrió la puerta del auto como si ella fuera una dama y él su amante. Reproduje el video una y otra vez. Una tortura autoinfligida. Carolina, mi nuera, a quien había tratado como mi propia hija, a quien le había enseñado a hacer el flan tradicional de nuestra familia. Y Ricardo, el hombre al que había entregado toda mi vida.
¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? A espaldas de Miguel. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente estaba en caos. No quería creerlo, pero la evidencia estaba justo frente a mí, innegable. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día. Tan pronto como terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Tomé un respiro profundo tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Apareció una serie de fotos en la pantalla. La primera mostraba a Ricardo con su camisa gris habitual, saliendo de una oficina legal cerca de la plaza principal. A su lado estaba Carolina, con un vestido beige de oficina, el cabello en una cola de caballo alta y enormes lentes de sol oscuros que casi cubrían su rostro. Caminaban muy cerca, no como parientes políticos, sino como una pareja. En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de vidrio relucientes y un letrero dorado. Amplié la imagen buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Luego llegó un video corto del señor Tomás. Presioné reproducir y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría. La toma era desde la distancia, pero era lo suficientemente clara para ver a Ricardo y Carolina en el balcón del tercer piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y luego, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido sin intentar ocultarse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video fotograma por fotograma, cada imagen cavando más profundo en mi alma. Me desplomé en la silla, agarrando el borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Tomás escribió, también rentaron la habitación para la tarde. Parece que se quedarán por la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, mi garganta apretada. Apenas unas horas antes, Ricardo me había escrito: Marta, no llegaré a casa esta noche. Tengo que reunirme con un socio potencial de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso, tal como había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Un socio potencial de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarse de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Ricardo hacia Carolina era tan tierna. La forma en que acariciaba su cabello me recordaba la forma en que solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa. Carolina siempre se sentaba lejos de Ricardo. A veces incluso lo miraba con disgusto. Miguel bromeaba: mamá, creo que Carolina no soporta a papá. Lo evita como la plaga. Yo también lo creía. Pensé que simplemente no se llevaban bien. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza cuidadosamente coreografiada de engaño. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Miguel, frente a todo el vecindario. Me sentía como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores, justo frente a mis ojos. Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Ricardo. Ahora se sentía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso. Imprimí toda la evidencia, fotos de Ricardo y Carolina saliendo de la oficina del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón. Y cada fotograma del video los organicé cuidadosamente. Sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares. Miré una foto de los 4, Ricardo, Carolina, Miguel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Miguel hace unos años. Carolina estaba sonriendo, abrazando a Miguel con fuerza, mientras Ricardo estaba a mi lado con su brazo en mi hombro, luciendo orgulloso. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Ricardo entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio fue muy difícil, Marta, se quejó con voz ronca, sus ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que estaba frotando sal en una herida. Descansa, respondí con calma como siempre. Tienes que ir a trabajar mañana. Asintió, me dio unas palmaditas en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró al dormitorio. Cuando estaba segura de que Ricardo estaba dormido, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Tomás. Su voz era baja, casi un susurro. Señora Martínez, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Se lo envío ahora. Mi corazón latió con fuerza, pero simplemente respondí: gracias, Tomás.
Envíeme el archivo. Minutos después apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y presioné reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Carolina, fría y ambiciosa. Papi, apresúrate con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja bruja fuera de la casa. Sentí un golpe en el pecho y agarré el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Ricardo, profunda y confiada. No te preocupes por esos papeles. Marta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. No solo me estaban engañando, estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada lote. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas. Todo era mío. Ricardo nunca se ensució las manos en la cocina. Casi me derrumbo, pero aún tenía la compostura para copiar el audio en la memoria USB donde guardaba las otras evidencias. Escribí cuidadosamente la hora y el lugar como tratando de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras hacía café en la panadería, mi teléfono vibró nuevamente. Tomás envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Ricardo y Carolina estaban dentro de su auto con una pila gruesa de papeles frente a ellos. Carolina tenía un bolígrafo rojo y estaba marcando el documento intensamente. Tomás escribió, escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la oficina del notario para hacer la transferencia. Investigaré más. Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que estos no eran papeles normales de trabajo. Me senté allí, entre las bandejas de dulces que olían tan delicioso, pero sentía como si mi mundo entero se estuviera derrumbando. Abrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa miserable vieja. Así me llamaba Carolina, recordé los días cuando ella se acababa de unir a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como una hija. Pensé que era parte de la familia. Y Ricardo, el hombre que había amado desde que era una chica, que juró que estaría conmigo hasta el final. Habían hecho una broma. Esa noche en la cena, me senté frente a Ricardo en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un brillo extraño y distorsionado. Comió y habló con voz monótona, como si nada estuviera mal. Marta, tengo que firmar unos papeles comerciales importantes esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía escuchar la voz de Carolina de la grabación. Papi, apresúrate y firma los contratos falsos. Sabía que estaba probando las aguas. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le di una sonrisa seca y respondí, sí, los revisaré más tarde. Estoy cansada ahora. Asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que, detrás de esa sonrisa, había un hombre listo para tomar todo lo que había construido. Ricardo tomó unas copas más de vino. Su rostro se puso rojo y comenzó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar. Cuando se levantó tambaleándose y fue al dormitorio, limpié la mesa, cada movimiento lento. Conteniendo la ira que hervía dentro de mí, se tiró en la cama roncando fuertemente y dejó las llaves de su auto en la mesita de noche, brillando bajo la luz tenue. Las miré fijamente, mi corazón latiendo en mi pecho. Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré al dormitorio lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación. Agarré las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba tranquila, silenciosa. Todo lo que podía escuchar eran grillos afuera. Encendí la linterna de mi teléfono. La luz débil iluminó la vieja camioneta de Ricardo. Abrí la puerta. El olor a gasolina todavía estaba allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaba, el tubo de lubricante con una tapa suelta y residuos secos en el borde. Lo tuve en mi mano, sintiendo que estaba sosteniendo un secreto sucio. Estaba claro que lo habían usado de nuevo. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo coloqué en el mostrador y me lavé las manos con jabón de limón. Frotando minuciosamente como para borrar cada rastro de la traición que acababa de tocar, abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente. El mismo tipo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Desenrosqué cuidadosamente la tapa del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla. Lo sacudí suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió suavemente, justo como el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque un huracán rugía dentro de mí. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Volví a poner el tubo en la guantera.
Ajusté la alfombrilla del piso y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada. Abrí el maletero para verificar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar en una esquina. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi teléfono. De vuelta en la casa, puse las llaves en su lugar junto al despertador de Ricardo. Agarré un libro viejo y me senté en el sofá de la sala fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no podía leer una palabra. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en Miguel, mi hijo, que creía que vivía felizmente con Carolina, sin saber la verdad. Una hora después, Ricardo se despertó y se tambaleó hacia la cocina por agua. Vio las llaves en el mostrador y no sospechó nada. ¿Todavía no duermes, Marta?, preguntó con voz somnolienta. Sonreí y respondí, no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando inmediatamente. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora estaba planeando destruir lo que más amaba. Pero él no sabía que ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina habitual, amasando masa, preparando flanes y dulces para un gran pedido de hotel. Presioné la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi ira en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, me esforcé por mantener una cara tranquila. Ricardo ya estaba levantado, con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Ricardo, dije con calma, tengo que viajar a Puebla mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era un alivio. ¿Un gran contrato?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes. Ve, yo me encargaré. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si se le hubiera quitado un peso de encima, atravesó mi pecho. Quería que me fuera y sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si regreso tarde. Tomó otro sorbo de café, luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al irse, vi que había dejado su teléfono en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció fue CT, fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. Carolina Torres. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Ricardo regresó, lo agarró apresuradamente y apagó la pantalla frente a mí. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí mirando cómo se cerraba la puerta. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba enfocada en Ricardo y Carolina. Esa noche fingí estar cansada. Me acosté temprano y le dije a Ricardo, tengo que levantarme temprano mañana para tomar el autobús, así que voy a dormir. Asintió, me dio unas palmaditas en el hombro. Descansa, Marta. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero aguzé mi oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando el ronquido de Ricardo se detuvo, lo escuché salir de la cama en silencio. La luz tenue de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, pensando que yo estaba dormida. Me quedé quieta, mi corazón latiendo con fuerza. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala y lo vi parado en una esquina oscura, cerca de la ventana. Puso el teléfono en su oreja y habló en voz baja. Sí, por supuesto. Ven a la casa mañana. Ya no tendremos que ir a un hotel. Marta tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y regresará tarde. Escuché una risita suave del otro lado. La voz dulce de Carolina. Eso es genial, papi. Finalmente podemos relajarnos. Ricardo se rió, respondiendo, sí. Salí del café sintiéndome más sola que nunca. 40 años de matrimonio, toda una vida construida sobre una base de confianza que ahora se desmoronaba bajo mis pies. Siempre creí que Ricardo era un hombre de familia, alguien que estaría conmigo en cualquier dificultad. Y ahora aquí estaba, contratando a un extraño para seguir a mi propio esposo de esa noche. Mientras estaba sentada en la panadería, repasando facturas de entrega, mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Tomás. Lo abrí con el corazón latiendo a toda velocidad. Era una foto de Ricardo con su camisa azul claro que usaba a menudo entrando a un restaurante elegante, tomado de la mano con una mujer. Amplié la imagen y mi corazón se detuvo. Era Carolina, mi nuera. Llevaba un vestido negro ajustado con maquillaje pesado, lápiz labial rojo intenso y el cabello suelto. No parecían suegra y nuera, sino una pareja en una cita, sus cuerpos girados uno hacia el otro. Me hundí en mi silla, mi mano temblando mientras sostenía el teléfono. Carolina, ¿cómo era posible? En las reuniones familiares, ella y Ricardo siempre actuaban distantes, apenas se hablaban.
Ahora me daba cuenta de que todo había sido una actuación maestra. El señor Tomás envió más fotos. En una, estaban sentados en un rincón apartado, la mesa decorada con velas y flores. Carolina se inclinaba hacia él sonriendo y Ricardo brindaba con su copa, con una mirada extrañamente tierna. Vi la foto y sentí un dolor aplastante en el pecho. En 40 años, nunca lo había visto mirarme así. A medianoche llegó un video de Tomás. El reloj en la pared marcaba las 2 de la madrugada. Me puse los auriculares y presioné reproducir, mis manos tan temblorosas que casi dejé caer el teléfono. En el video, Carolina se inclinaba cerca del oído de Ricardo, susurrando algo que lo hacía reír en voz alta. Su voz sonaba dulce, sus ojos brillaban bajo las luces del restaurante. Luego se levantaron y se fueron, y Ricardo, siempre el caballero, le abrió la puerta del auto como si ella fuera una dama y él su amante. Reproduje el video una y otra vez. Una tortura autoinfligida. Carolina, mi nuera, a quien había tratado como mi propia hija, a quien le había enseñado a hacer el flan tradicional de nuestra familia. Y Ricardo, el hombre al que había entregado toda mi vida. ¿Qué estaban haciendo a mis espaldas? A espaldas de Miguel. Guardé todas las fotos y el video en una memoria USB, anotando cada detalle, fecha, hora, lugar, incluso el nombre del restaurante. Mis manos trabajaban en piloto automático, pero mi mente estaba en caos. No quería creerlo, pero la evidencia estaba justo frente a mí, innegable. A la mañana siguiente, estaba en la pequeña cocina de la panadería, sosteniendo una lista de pedidos para un gran hotel del centro. El olor a harina y vainilla, que siempre me traía paz, se sentía vacío ese día. Tan pronto como terminé de firmar la factura de entrega, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Tomé un respiro profundo tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban al abrir el mensaje. Apareció una serie de fotos en la pantalla. La primera mostraba a Ricardo con su camisa gris habitual, saliendo de una oficina legal cerca de la plaza principal. A su lado estaba Carolina, con un vestido beige de oficina, el cabello en una cola de caballo alta y enormes lentes de sol oscuros que casi cubrían su rostro. Caminaban muy cerca, no como parientes políticos, sino como una pareja. En la siguiente foto, estaban parados frente a un hotel de 4 estrellas con puertas de vidrio relucientes y un letrero dorado. Amplié la imagen buscando desesperadamente alguna señal para negar lo que estaba viendo, pero no había nada. Luego llegó un video corto del señor Tomás. Presioné reproducir y mi corazón latió tan fuerte que pensé que estallaría. La toma era desde la distancia, pero era lo suficientemente clara para ver a Ricardo y Carolina en el balcón del tercer piso del hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura y ella apoyaba la cabeza en su hombro, su largo cabello moviéndose suavemente con el viento. Y luego, como una puñalada, los vi compartir un beso rápido sin intentar ocultarse. Fue un beso breve, pero fue suficiente para quemar la última chispa de esperanza que me quedaba. Reproduje el video fotograma por fotograma, cada imagen cavando más profundo en mi alma. Me desplomé en la silla, agarrando el borde de la mesa para no desmoronarme. El señor Tomás escribió: también rentaron la habitación para la tarde. Parece que se quedarán por la noche. Los vigilaré. Leí el mensaje una y otra vez, mi garganta apretada. Apenas unas horas antes, Ricardo me había escrito: Marta, no llegaré a casa esta noche. Tengo que reunirme con un socio potencial de fuera de la ciudad. Descansa. El tono era dulce y cariñoso, tal como había sido durante años. Pero ahora sabía que todo era una mentira. Un socio potencial de fuera de la ciudad. No estaba fuera de la ciudad. Estaba aquí, en un hotel de 4 estrellas, con nuestra propia nuera. Abrí mi disco duro portátil y guardé cuidadosamente cada foto y cada video. Cada vez que presionaba guardar, miraba la imagen como para asegurarse de que no estaba soñando. En el video, la mirada de Ricardo hacia Carolina era tan tierna. La forma en que acariciaba su cabello me recordaba la forma en que solía hacerlo conmigo hace más de 30 años. Recordé las reuniones familiares, todos sentados alrededor de la mesa. Carolina siempre se sentaba lejos de Ricardo. A veces incluso lo miraba con disgusto. Miguel bromeaba: mamá, creo que Carolina no soporta a papá. Lo evita como la plaga. Yo también lo creía. Pensé que simplemente no se llevaban bien. Pero ahora entendía que todo había sido una farsa, una danza cuidadosamente coreografiada de engaño. Actuaban demasiado bien frente a mí, frente a Miguel, frente a todo el vecindario. Me sentía como una tonta, una esposa ciega, traicionada por 2 traidores justo frente a mis ojos. Esa noche regresé a la casa que había sido mi hogar con Ricardo. Ahora se sentía extraña, un lugar de fantasmas y mentiras. Abrí el cajón de la cómoda y saqué un sobre grueso. Imprimí toda la evidencia, fotos de Ricardo y Carolina saliendo de la oficina del abogado, fotos de ellos entrando al hotel, fotos de ellos en el balcón. Y cada fotograma del video los organicé cuidadosamente. Sellé el sobre y lo escondí en el fondo del cajón, debajo de viejas fotos familiares.
Miré una foto de los cuatro, Ricardo, Carolina, Miguel y yo, en la fiesta de cumpleaños de Miguel hace unos años. Carolina estaba sonriendo, abrazando a Miguel con fuerza, mientras Ricardo estaba a mi lado con su brazo en mi hombro, luciendo orgulloso. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, escuché la puerta principal abrirse lentamente. Ricardo entró tambaleándose, oliendo a alcohol. El socio fue muy difícil, Marta, se quejó con voz ronca, sus ojos rojos como si hubiera estado despierto toda la noche. Tuve que beber mucho. Estoy muerto de cansancio. Estaba en la cocina con un vaso de agua en la mano, viéndolo actuar mientras sentía que estaba frotando sal en una herida. Descansa, respondí con calma como siempre. Tienes que ir a trabajar mañana. Asintió, me dio unas palmaditas en el hombro como si nada hubiera pasado y se arrastró al dormitorio. Cuando estaba segura de que Ricardo estaba dormido, mi teléfono vibró. Era una llamada del detective, el señor Tomás. Su voz era baja, casi un susurro. Señora Martínez, grabé su conversación en el estacionamiento del hotel. Usé equipo especial. Ni siquiera se dieron cuenta. Se lo envío ahora. Mi corazón latió con fuerza, pero simplemente respondí, gracias, Tomás. Envíeme el archivo. Minutos después apareció un archivo de audio en mis mensajes. Me puse los auriculares, me senté a la mesa y presioné reproducir. Lo primero que escuché fue la voz de Carolina, fría y ambiciosa. Papi, apresúrate con ese contrato falso. Quiero tener toda esa cadena de tiendas ya. Quiero a esa vieja bruja fuera de la casa. Sentí un golpe en el pecho y agarré el teléfono con fuerza. Luego vino la voz de Ricardo, profunda y confiada. No te preocupes por esos papeles. Marta no sabe nada. Déjalo en mis manos. Confía demasiado en mí. Se sintió como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. No solo me estaban engañando, estaban planeando quitarme todo lo que había construido. La cadena de panaderías. Todo el sudor, las lágrimas y las noches sin dormir. Horneando cada lote. Corriendo por toda la ciudad para hacer entregas. Todo era mío. Ricardo nunca se ensució las manos en la cocina. Casi me derrumbo, pero aún tenía la compostura para copiar el audio en la memoria USB donde guardaba las otras evidencias. Escribí cuidadosamente la hora y el lugar como tratando de mantenerme firme en medio de la tormenta. A la mañana siguiente, mientras hacía café en la panadería, mi teléfono vibró nuevamente. Tomás envió otro lote de fotos nuevas tomadas con un teleobjetivo. En ellas, Ricardo y Carolina estaban dentro de su auto con una pila gruesa de papeles frente a ellos. Carolina tenía un bolígrafo rojo y estaba marcando el documento intensamente. Tomás escribió, escuché algo. Parece que quieren usar un contacto en la oficina del notario para hacer la transferencia. Investigaré más. Amplié la foto. Podía ver las letras en el papel, aunque no podía leerlas. Pero sabía que estos no eran papeles normales de trabajo. Me senté allí, entre las bandejas de dulces que olían tan delicioso, pero sentía como si mi mundo entero se estuviera derrumbando. Abrí el archivo de audio, me puse los auriculares y escuché cada frase, cada palabra que dijeron. Esa miserable vieja. Así me llamaba Carolina, recordé los días cuando ella se acababa de unir a la familia. Cuando le enseñé a hacer arroz, cuando la abracé como una hija. Pensé que era parte de la familia. Y Ricardo, el hombre que había amado desde que era una chica, que juró que estaría conmigo hasta el final. Habían hecho una broma. Esa noche en la cena, me senté frente a Ricardo en la pequeña cocina, bajo la luz amarilla que le daba a su rostro un brillo extraño y distorsionado. Comió y habló con voz monótona, como si nada estuviera mal. Marta, tengo que firmar unos papeles comerciales importantes esta semana. Tal vez deberías revisarlos. Son complicados. Tomé un trozo de pan y fingí darle un mordisco, pero en mi cabeza solo podía escuchar la voz de Carolina de la grabación. Papi, apresúrate y firma los contratos falsos. Sabía que estaba probando las aguas. Quería arrastrarme a su plan sucio. Le di una sonrisa seca y respondí, sí, los revisaré más tarde. Estoy cansada ahora. Asintió, tomó un sorbo de vino, mirándome como si nada estuviera mal. Pero yo sabía que, detrás de esa sonrisa, había un hombre listo para tomar todo lo que había construido. Ricardo tomó unas copas más de vino. Su rostro se puso rojo y comenzó a arrastrar las palabras sobre un cliente difícil que había visto ese día. Asentí como si estuviera escuchando, pero por dentro quería gritar. Cuando se levantó tambaleándose y fue al dormitorio, limpié la mesa, cada movimiento lento. Conteniendo la ira que hervía dentro de mí, se tiró en la cama roncando fuertemente y dejó las llaves de su auto en la mesita de noche, brillando bajo la luz tenue. Las miré fijamente, mi corazón latiendo en mi pecho.
Esta era mi oportunidad, mi momento. Entré al dormitorio lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso se sentía como caminar entre el dolor y la determinación. Agarré las llaves, las apreté con fuerza y fui directo al garaje. La noche estaba tranquila, silenciosa. Todo lo que podía escuchar eran grillos afuera. Encendí la linterna de mi teléfono. La luz débil iluminó la vieja camioneta de Ricardo. Abrí la puerta. El olor a gasolina todavía estaba allí, mezclado con un extraño perfume dulce. Abrí la guantera entre los asientos y ahí estaba, el tubo de lubricante con una tapa suelta y residuos secos en el borde. Lo tuve en mi mano, sintiendo que estaba sosteniendo un secreto sucio. Estaba claro que lo habían usado de nuevo. Llevé el tubo de lubricante a la cocina, lo coloqué en el mostrador y me lavé las manos con jabón de limón. Frotando minuciosamente como para borrar cada rastro de la traición que acababa de tocar, abrí el cajón de herramientas y saqué un tubo de pegamento industrial transparente, el mismo tipo que una vez usé para arreglar una silla en la panadería. Desenrosqué cuidadosamente la tapa del lubricante y llené el tubo con el pegamento, gota a gota, hasta que estuvo completamente lleno. Limpié la boquilla. Lo sacudí suavemente para mezclarlo y lo probé un poco. Salió suavemente, justo como el lubricante original. A simple vista, nadie notaría la diferencia. Sonreí levemente, aunque un huracán rugía dentro de mí. Esto no era un juego. Era el primer paso para obtener justicia. Volví a poner el tubo en la guantera. Ajusté la alfombrilla del piso y el asiento tal como estaban, como si nadie hubiera tocado nada. Abrí el maletero para verificar. Solo había bolsas arrugadas, una botella de agua vacía y un condón sin usar en una esquina. Mi corazón dio un vuelco, pero ya no me sorprendía. Tomé fotos con mi teléfono. De vuelta en la casa, puse las llaves en su lugar, junto al despertador de Ricardo. Agarré un libro viejo y me senté en el sofá de la sala, fingiendo leer. La luz tenue caía sobre las páginas, pero no podía leer una palabra. Mi cabeza daba vueltas. Pensé en Miguel, mi hijo, que creía que vivía felizmente con Carolina, sin saber la verdad. Una hora después, Ricardo se despertó y se tambaleó hacia la cocina por agua. Vio las llaves en el mostrador y no sospechó nada. ¿Todavía no duermes, Marta?, preguntó con voz somnolienta. Sonreí y respondí, no, solo estoy leyendo un poco. Termina tu agua y vuelve a la cama. Asintió, bebió y regresó al dormitorio, roncando inmediatamente. Lo miré como si fuera un extraño. Este hombre, que una vez prometió estar conmigo hasta el final, ahora estaba planeando destruir lo que más amaba. Pero él no sabía que ya había comenzado mi contraataque. Al amanecer me levanté. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana de la panadería. Estaba en mi cocina habitual, amasando masa, preparando flanes y dulces para un gran pedido de hotel. Presioné la masa con todas mis fuerzas, canalizando mi ira en cada movimiento. Cuando regresé a casa para el desayuno, me esforcé por mantener una cara tranquila. Ricardo ya estaba levantado, con una taza de café negro en la mano. Le serví huevos y tostadas. Ricardo, dije con calma, tengo que viajar a Puebla mañana para firmar un contrato con un nuevo socio. Seguro llegaré tarde a casa. ¿Puedes encargarte de la cena? Lo observé de reojo. Levantó la vista sorprendido, pero en sus ojos brillaba algo que no era preocupación. Era un alivio. ¿Un gran contrato?, preguntó, tomando mi mano con una ternura fingida. No te preocupes. Ve, yo me encargaré. Pero esa chispa en sus ojos, esa ligera curva de sus labios, como si se le hubiera quitado un peso de encima, atravesó mi pecho. Quería que me fuera y sabía exactamente por qué. Sonreí y asentí. Gracias. Te llamaré si regreso tarde. Tomó otro sorbo de café, luego se levantó diciendo que tenía que llegar temprano a la oficina. Al irse, vi que había dejado su teléfono en la mesa y la pantalla se iluminó con una llamada perdida. El nombre que apareció fue CT, fruncí el ceño. Mi corazón latió con fuerza. Carolina Torres. Estaba segura de que era ella. Antes de que pudiera tocar el teléfono, Ricardo regresó, lo agarró apresuradamente y apagó la pantalla frente a mí. Lo olvidé, murmuró con una sonrisa forzada. Y se fue. Me quedé allí mirando cómo se cerraba la puerta. Ese día trabajé como una máquina, entregando pan, firmando facturas y sonriendo a los clientes. Pero mi mente solo estaba enfocada en Ricardo y Carolina. Esa noche fingí estar cansada. Me acosté temprano y le dije a Ricardo, tengo que levantarme temprano mañana para tomar el autobús, así que voy a dormir. Asintió, me dio unas palmaditas en el hombro. Descansa, Marta. Ten cuidado en tu viaje mañana. Me acosté y cerré los ojos, pero aguzé mi oído, atenta a cada sonido en la casa. Cerca de la medianoche, cuando el ronquido de Ricardo se detuvo, lo escuché salir de la cama en silencio. La luz tenue de su teléfono brillaba en la oscuridad. Salió de la habitación con su teléfono, pensando que yo estaba dormida. Me quedé quieta, mi corazón latiendo con fuerza. Luego me levanté lentamente y lo seguí de puntillas. Me escondí detrás de la gruesa cortina de la sala y lo vi parado en una esquina oscura, cerca de la ventana. Puso el teléfono en su oreja y habló en voz baja. Sí, por supuesto. Ven a la casa mañana.
Ya no tendremos que ir a un hotel. Marta tiene que salir de la ciudad para firmar un contrato y regresará tarde. Escuché una risita suave del otro lado, la voz dulce de Carolina. Eso es genial, papi. Finalmente podemos relajarnos. Ricardo se rió, respondiendo, sí,